En Todo va bien Guadix proponemos esta semana hacer un recorrido por algunos de los lugares sagrados de la comarca. En concreto, por 5 de ellos, y no por nada especial, sino porque esa es la cifra elegida para nuestra sección de contenido extra de 5 en 5, con la que nuestro podcast sigue creciendo. Es una forma de invitaros a recorrer esos lugares que tenemos integrados dentro de nuestra cotidianidad con una mirada diferente, sabiendo un poquito más sobre ellos y sobre las fascinantes historias a las que están ligados. Empezamos este de 5 en 5 por la ermita de San Antón, lugar que este año debería de haber acogido la primera gran celebración de nuestro calendario festivo. Celebración que, como muchas otras, se ha visto embargada por esta pandemia mundial de la COVID-19. Pero tranquilos, porque las tradiciones son tozudas y perduran a lo largo del tiempo, a pesar de todo. Así que la festividad de San Antón se vivirá con el mismo esplendor de siempre en cuanto todo esto haya pasado. Pero vamos a lo que hoy nos interesa, que es buscar el origen de esta ermita. Ya en el pasado se tenía muy presente la regla de las 3 R's que hoy aplicamos al reciclaje, aunque con algunos matices diferentes. Las investigaciones sobre el Guadix musulmán evidencian que la mayoría de nuestras ermitas están construidas sobre moravitos y mezquitillas. Es decir, que se reutilizaron y reconvirtieron esos espacios para adaptarlos a la nueva realidad y religión imperantes. Reutilizar y reconvertir. Llevamos 2 R's. El documento más antiguo que hay sobre ella como ermita en el archivo diocesano data nada menos que de 1563, lo que nos da algo más de 4 siglos y medio de historia. Como curiosidad, os contaremos que en torno a 1588 la ermita dependía de la casa y el hospital de San Antón de Baeza, los antonianos. Según se desprende de la documentación histórica existente, o bien en la ermita o bien junto a ella había un lazareto o lugar para acoger enfermos, una casa para el ermitaño y un cementerio. O sea, que se reinventó, y va la tercera R, para un nuevo uso. Y ya que tenemos tan presentes conceptos como cuarentena y confinamiento, os contaremos por último que en 1602 tuvo que guardar en ella una cuarentena antes de poder entrar en su ciudad el accitano y dramaturgo Mira de Amezcua, que venía de la capital granadina infectada por la peste. Y si aquí acabamos hablando de confinamiento, seguid escuchando, porque os vamos a dar algunas claves de una de las citas más multitudinarias en nuestra comarca. Mucha historia es la que tiene esa ermita. Como mucha historia es la que tiene también la ermita del Zalabí, que es el lugar de destino de la romería más multitudinaria de nuestra comarca, la romería de la Virgen de la Cabeza. Se trata de una romería que en realidad son 2, la que viene desde Jerez del Marquesado y la que parte desde Esfiliana, cada una de ellas con una imagen de la Virgen diferente. La talla que acompaña a los romeros que acuden desde Jerez del Marquesado es una pequeña imagen que no alcanza los 15 centímetros de altura. Se venera en una pequeña ermita situada en el centro de la localidad, un pequeño templo junto a una acequia que es el punto de encuentro de las caballerías y las carrozas que acuden a la romería desde Jerez del Marquesado. Como curiosidad, os contaremos que el báculo con hornacina en el que se transporta esta pequeña talla lo porta a caballo una joven soltera perteneciente a la misma familia del pastor que la encontró en el lugar que hoy se levanta la ermita, que cuenta ya con 5 siglos de historia. Los miembros de esta familia aseguran orgullosos que esa es la imagen original y que, además, nunca han dejado de cumplir con la tradición. La imagen de la Virgen que parte desde Exfiliana es una talla de mayor tamaño. En este caso, la comitiva sale de la iglesia parroquial de la localidad y la Virgen es trasladada en un carro tirado por bueyes.
La duplicidad de romerías termina cuando las dos imágenes de la Virgen de la Cabeza se encuentran ante la puerta de la ermita del Zalabí. Allí comienza una nueva procesión con las dos imágenes. La romería hasta la ermita del Zalabí se celebra cada año el último domingo de abril y una imagen muy característica de ese día son las cientos de velas encendidas que se amontonan en una sala contigua a la ermita y bajo un azulejo de la Virgen de la Cabeza. No dejes olvidada tu mochila porque continuamos en este viaje por los lugares sagrados. A ver, ¿dónde nos lleva ahora Pilar Molero? Nos quedamos en Jerez del Marquesado para explicaros el origen del conocido como el milagro de la Virgen de la Tizna. El tizne, una palabra que relacionamos visualmente con el negro que dejan los troncos quemados a la lumbre, y que, como vais a comprobar, tiene mucho que ver con este suceso que tiene a su favor una gran cantidad de documentación existente en torno a él, recogida, con todo lujo de detalles, en un acta realizada en aquel tiempo. Esa documentación cuenta que el 18 de junio de 1653, a las 4 o 5 de la tarde, se oyó un espantoso trueno acompañado de un gran relámpago que pareció encender toda la villa con el fuego que traía. El rayo cayó en la iglesia de la villa, lugar al que se citaba a reunirse, haciendo sonar las campanas, a los vecinos que trabajaban en el campo cuando se acercaban tormentas o mal tiempo. Allí rezaban y pedían a la Virgen que cuidara de sus cosechas y de su trabajo. Fue en esa situación cuando los 3 niños protagonistas de este milagro fueron alcanzados de lleno por el rayo. Según se relata en el acta de ese suceso, tras la vuelta a la vida de estos 3 niños, ocurrió otro prodigio. En la propia talla de la Virgen María, que estaba en la iglesia, quedó reflejado este milagro al quedar su rostro ennegrecido, tal y como habían quedado los cuerpos de los 3 niños. Y es por eso que la Virgen de la Purificación es conocida en Jerez y en toda nuestra comarca como la Virgen de la Tizna. Como podéis imaginar, algo tan extraordinario merece ser recordado a lo largo del tiempo. Y por eso las fiestas rememoran cada año lo que ocurrió en ese mes de junio de 1653 en Jerez. Fijaos si nuestra comarca es única, que hasta tenemos ermita troglodita, es decir, excavada en cueva. No en vano, Guadix está considerada la capital europea de las cuevas, por el gran número de viviendas que hay de este tipo. Pero en este caso no hablamos de viviendas, sino de una ermita muy especial. La ermita de Nuestra Señora de Gracia, conocida también como Ermita Nueva. Tenemos que remontarnos al siglo XVI para encontrar el origen de esta ermita, construida siguiendo el mismo modelo de las viviendas de su entorno, la cueva. Eso la dota de una serie de singularidades que la hacen muy especial, tanto por sus características arquitectónicas como por la sensación térmica que ofrece al visitante. Ya sabéis, fresquita en verano, caldeada en invierno. Y por la invitación al recogimiento que conlleva adentrarse en las entrañas de la tierra. Es pequeñita en tamaño, pero no faltan la nave central, varias capillas laterales comunicadas por pasadizos, el púlpito saliendo de una de ellas y su pequeño presbiterio, presidido, cómo no, por la Virgen de Gracia en una pintura de la primera mitad del siglo XVIII, atribuida a Domingo Chavarito. La imagen fue coronada como patrona de las cuevas en 1960. En esta ermita está también muy presente la figura de Pedro Poveda, quien realizó una gran labor educativa en el barrio de las Cuevas. De hecho, a los pies del altar hay una reliquia del ya santo padre Poveda. Otra curiosidad más. En una de las capillas se encuentra el altar de un niño Jesús Salvador del mundo, que ha quedado identificado en la memoria citana como el Niño de la Bola, gracias a la novela de Pedro Antonio de Alarcón, que lleva ese nombre y que recoge algunas de las fiestas y costumbres
de este barrio único y singular. Aunque os parezca que lo que vamos a decir ahora no tiene ningún sentido, vamos a acabar esta sección por el principio. ¿Que a qué principio nos referimos? Pues al del cristianismo, ya que el lugar del que estamos hablando, el Face Retama, está históricamente ligado a la figura de San Torcuato, situado a la cabeza de los 7 varones apostólicos enviados por San Pedro y San Pablo desde Roma y que llegaron a tierras aquitanas para iniciar la cristianización. De hecho, seguro que habéis escuchado decir en más de una ocasión que San Torcuato fue el primer obispo de Europa en el siglo I después de Cristo, además, por supuesto, de ser el patrón de Guadix. Cuenta la tradición que el Face Retama, ubicado en el término municipal de Guadix, pero al que se accede desde el camino que sale desde el cementerio de Benalúa, es el lugar sagrado donde fue martirizado San Torcuato y donde estuvieron enterrados sus restos. Allí se encuentra el olivo sagrado, a cuyo aceite se atribuyen numerosas propiedades. Como sabéis, cada 15 de mayo se celebra la festividad de San Torcuato, patrón accitano, y el sábado del fin de semana previo hay una romería hasta el Face Retama en la que no falta el tradicional desfile de antorchas. Lo cierto es que es un lugar ubicado en un entorno espectacular que desprende una energía especial y al que es recomendable ir en cualquier momento, haya romería o no. Antiguo cruce de caminos dio lugar a la aparición junto a él de un anejo accitano conocido como San Torcuato, hoy despoblado tras los movimientos migratorios de mediados del siglo XX hacia ciudades en las que encontrar un futuro mejor. De allí son originarios los que todavía se conocen como cateros. Es muy emocionante pasear por los restos deshabitados de esa antigua población, que seguramente a los seguidores de la trilogía del Señor de los Anillos os recordará a la comarca.